¿Has pasado por tu mente cuál es el verdadero papel de los ángeles en el gran plan divino? ¿Quiénes son estas entidades celestiales que aparecen en las Escrituras, actuando como mensajeros, protectores e incluso guerreros? ¿Cuál es la verdadera historia detrás del querubín, los serafín y el enigmático observador? Y Lucifer, el ángel que se rebeló contra el Creador, ¿cuál fue el impacto de esta caída en toda la creación? Si has sentido que hay algo más en el mundo espiritual, más allá de lo que podemos ver, este video es para usted. En los próximos minutos nos embarcaremos en un viaje fascinante a través del reino espiritual, explorando el origen, las funciones y los misterios de los ángeles. Revelemos cómo estas figuras espirituales no solo juegan un papel clave en el cielo, sino que también influyen en nuestras vidas aquí en la tierra. Piensa en mí. ¿Qué tienen que ver los ángeles contigo? ¿Están involucrados en sus luchas espirituales diarias? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas parecen inexplicablemente conectadas o guiadas? Tal vez se enfrente a desafíos y pregúntese, ¿hay algo o alguien que me cuide? En este video descubrirá cómo comprender estos problemas puede cambiar la forma en que ve la espiritualidad y la vida cotidiana. Ahora imagine comprender profundamente cómo funciona el reino celestial. Conozca las jerarquías angelicales para comprender por qué fueron creadas y cómo sus acciones reflejan el carácter de Dios. Saber más sobre el significado detrás de la caída de Lucifer y el impacto que ha tenido en la historia humana puede aportar una nueva perspectiva sobre qué libertad, elección y redención. Al ver este video, no solo obtendrá conocimiento, sino que también encontrará respuestas a algunas de las preguntas más profundas de su existencia. ¿Cuál es mi propósito en el plan de Dios? ¿Cómo puedo alinearme con lo que quiere para mi vida? ¿Qué puedo aprender sobre el bien, el mal y la justicia divina al comprender la historia de los ángeles? Este no es solo un estudio teológico, es una invitación para que reflexiones sobre tu propio viaje. Porque, al final, comprender la historia de los ángeles no se trata solo de saber quiénes son, sino también de comprender lo que significa para usted. Cómo pueden influir en su fe, inspirar sus decisiones e incluso aportar claridad a los momentos más difíciles de su vida. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Exploremos historias juntas que trascienden el tiempo y el espacio. Historias que no son solo sobre seres celestiales, sino también sobre nosotros. Nuestras elecciones, nuestros desafíos y nuestra conexión con lo divino. Comencemos desde el principio, donde todo comenzó, la creación de ángeles y el propósito para el que existen. Porque, para comprender el reino espiritual, primero debemos sumergir el plan original de Dios. Apriete los cinturones. Este será un viaje que no querrás perder. El origen de los ángeles, creado para adorar y servir. Mucho antes del comienzo del tiempo y el espacio, antes de que el universo fuera tejido por la palabra de Dios, hubo un momento de creatividad divina pura. Dios, en su sabiduría infinita, decidió manifestar su gloria de una manera única e incomparable. Por lo tanto, los ángeles llegaron a la existencia, no solo como obras de arte del Creador, sino como seres específicos y una función específica, diseñadas para reflejar la majestad, el poder y el amor de Dios. Aunque la Biblia no proporciona una fecha precisa para la creación de ángeles, nos da pistas que apuntan a su existencia antes de la base del mundo. En el libro de Job, Dios desafía la comprensión humana al preguntar, ¿dónde estabas cuando lancé los cimientos de la tierra? Cuando las estrellas del alba cantaron y todos los hijos de Dios se regocijaron. Job, capítulo 38, versículos 4 a 7. Aquí, hijos de Dios, se refiere a los ángeles, lo que sugiere que fueron testigos del momento en que se formó la tierra, ensalzando el poder del Creador en una celebración celestial. Una creación exclusiva y única. Los ángeles no son espíritus humanos o incorpóreos glorificados, como sugieren por error algunas tradiciones populares. Representan una categoría de creación completamente diferente, diseñada para existir en la esfera espiritual. Dios los creó para vivir en su presencia, dedicados al servicio,
adoración y ejecución de sus órdenes. Hebreos, el capítulo 1, el 14º verso, los describe como espíritus ministrantes, enviados para servir a los que heredarán la salvación. Esta descripción muestra la razón de su creación. Los ángeles existen para glorificar a Dios y actuar como embajadores de su voluntad. Su vida es una demostración constante de la perfección divina, y sus acciones revelan el carácter de Dios de una manera que van más allá de la comprensión humana. Funciones y jerarquías en el reino angelical. El propósito de los ángeles se puede resumir en 3 grandes pilares: alabar, servir y proteger. Desde el momento de su creación, han sido designados como fieles por excelencia. Isaí. El capítulo 6, versículo 3, describe la visión de serafines que ensalza a Dios en una canción eterna. Santo, santo, santo es el Señor de los anfitriones, toda la tierra está llena de tu gloria. Su adoración incesante no solo refleja la perfección de Dios, sino que también sirve como un recordatorio de la soberanía divina sobre todas las cosas. Pero los ángeles no fueron creados solo para alabar. Juegan roles activos en el reino de Dios, cumpliendo tareas específicas e interactuando con el mundo humano. Algunos, como Gabriel, actúan como mensajeros. Gabriel fue enviado para anunciar a María el nacimiento de Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 21 a 38. Otros, como Miguel, asumen el papel de los guerreros celestiales, liderando batallas espirituales contra las fuerzas del mal. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. También hay ángeles que realizan funciones protectoras, como la que cerró la boca de los leones para salvar a Daniel. Libro de Daniel, capítulo 6, 27. Además de estas funciones, hay una jerarquía celestial. No todos los ángeles juegan el mismo papel o posición. Los querubines, por ejemplo, a menudo se describen como guardianes de la gloria de Dios. En Génesis, el capítulo 3, versículo 24, aparecen en la entrada del jardín del Edén con espadas en llamas, protegiendo el camino hacia el árbol de la vida después de la caída de Adán y Eva. Están asociados con la adoración directa con Dios, alabando incesantemente su santidad. Un propósito divino perfecto. Dios creó los ángeles con un propósito profundo y específico. No son meros seres espirituales deambulando por el cosmos. Cada uno fue cuidadosamente moldeado para realizar voluntad divina, ya sea trayendo mensajes, protegiendo a sus hijos o liderando batallas espirituales en defensa del reino de Dios. Su existencia es una demostración del carácter de Dios, su sabiduría, poder y gracia, operando de una manera perfecta y armoniosa en todas las cosas. Con esto, surge una pregunta intrigante que nos lleva al siguiente punto. Si los ángeles fueron creados para vivir perfectamente, sirviendo y adorando a Dios, ¿cómo podría uno de ellos, Lucifer, elegir rebelarse? Jerarquía celestial, querubines, serafines y observadores. El vasto ejército celestial es una demostración del orden perfecto de Dios, donde cada ángel juega un papel específico que refleja la diversidad y la complejidad de la creación divina. La Biblia nos presenta una jerarquía celestial, con diferentes órdenes de ángeles que no solo sirven y adoran a Dios, sino que también revelan su gloria y realizan su voluntad en el universo. Exploremos cada una de estas categorías y su importancia en la organización divina. Los querubines, guardianes de la gloria de Dios. Entre las órdenes de los ángeles mencionadas en la Biblia, los querubines son quizás los más notables. Desde los primeros capítulos de Génesis hasta las visiones apocalípticas, son retratados como los guardianes de la santidad divina y la gloria de Dios. Después de la caída de Adán y Eva, fue un querubín que fue colocado en la entrada del jardín del Edén, empuñando una espada en llamas para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Génesis, capítulo 3, versículo 24. En el libro de Ezequiel, los querubines se describen con detalles que impresionan e intrigan. Tienen 4 caras: del hombre, el león, el buey y el águila, simbolizando la inteligencia, la fuerza, el servicio y la visión espiritual, respectivamente.
cubiertos de ojos, demuestran su capacidad de ver lo que está oculto, y con sus 4 alas se mueven en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Ezequiel, capítulo 1. Además, son retratados como portadores del trono celestial, llevando la gloria divina donde lo desea. Los querubines no son solo guardianes, también juegan un papel en la adoración. Sus imágenes fueron talladas sobre el arca del pacto en el tabernáculo y el templo de Salomón, simbolizando su proximidad a la presencia de Dios y su función de honrar continuamente su santidad. Los serafines, los ardientes en adoración. Mientras que los querubines son guardianes de gloria, los serafines se describen como adoradores ardientes. La palabra serafim deriva de un término hebreo que significa ardor o ardiente, reflejando su pasión y fervor al adorar al Creador. Aparecen en la opinión de Isaías, rodeando el trono de Dios y proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los anfitriones, toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Los serafines tienen 6 alas, 2 para cubrir su rostro con reverencia, 2 para cubrir sus pies en humildad y 2 para volar, siempre listos para servir. Esta descripción no solo subraya su devoción, sino que también nos enseña sobre la postura que debemos adoptar frente a la santidad divina, una combinación de reverencia, humildad y preparación. En su opinión, Isaías narra cómo uno de los serafines trajo una brasa viva del altar celestial y tocó sus labios. Lo defino y lo preparo para su misión como profeta. Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 7. Esto demuestra que los serafines, además de los fieles, también juegan un papel activo en el proceso de purificación y empoderamiento de aquellos que son llamados por Dios. Observadores, vigilantes del propósito divino. Menos conocidos pero igualmente intrigantes, son observadores, también llamados vigilantes. Aparecen en el libro de Daniel, capítulo 4, cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño profético. En este sueño, un vigilante, un santo, desciende del cielo para decretar la humillación del rey, señalando que todo lo que sucede es que los hombres reconocen la soberanía de Dios sobre la tierra. Los observadores parecen tener un papel único de supervisión y ejecución del juicio divino. Actúan como testigos y agentes de Dios, asegurando que sus propósitos se cumplan. Aunque no se menciona con tanta frecuencia como los querubines o serafín, su presencia muestra que nada escapa del aspecto atento de Dios y que toda la creación está bajo su supervisión. Un ejército en orden y propósito. Estas categorías de ángeles nos revelan que el reino de Dios opera con un orden perfecto e intencionalidad. Cada tipo de ángel refleja aspectos distintos del carácter de Dios: su santidad, poder, justicia y amor. La jerarquía celestial no se trata de superioridad, sino del servicio, el propósito y la armonía. Cada ángel cumple perfectamente su función, siendo un ejemplo de sumisión a la voluntad divina. Comprender esta jerarquía nos da una idea de cómo se organiza el universo espiritual y cómo Dios opera en todas las cosas. Pero esta organización celestial plantea una pregunta fundamental. Si todo se creó para funcionar en perfecta armonía, ¿cómo podría surgir una rebelión tan devastadora en el cielo? El papel de los ángeles en la historia humana. Aunque el reino celestial habita, los ángeles juegan roles fundamentales en la historia de la humanidad, cruzando la línea entre el cielo y la tierra para cumplir los diseños de Dios. Desde los primeros días de la creación han servido como protectores, mensajeros y guerreros, realizando tareas que han dado forma a la trayectoria espiritual e histórica del mundo. La presencia de ángeles demuestra que Dios está estrechamente involucrado en su creación, guiándola con propósito y amor. Protectores de santidad en el Edén. El primer registro de una intervención angelical ocurre poco después de la caída de Adán y Eva. 3, versículo 24. Este acto simbolizó la separación entre el hombre pecaminoso y la santidad de Dios, además de señalar la necesidad de un Salvador que restaurara esta conexión. La presencia de querubín sirvió como un recordatorio visual de la santidad de Dios
y la promesa de la redención futura. Mensajeros de esperanza y advertencia. A lo largo de las Escrituras, los ángeles aparecen como mensajeros de Dios, trayendo palabras de aliento, orientación y advertencia. Uno de los ejemplos más llamativos es el anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel Gabriel fue enviado a María con el mensaje de que daría a luz al Salvador. Concebirás y darás a luz a un hijo, y llamarás a Jesús. Será genial, y será llamado Hijo del Altísimo. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 31 y 32. Este mensaje trajo la esperanza no solo a María, sino a toda la humanidad. Los ángeles también se envían para advertir el juicio inminente. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, 2 ángeles advirtieron a Lot y su familia, ordenándoles que huyan antes de que el juicio de Dios cayera sobre las ciudades. Génesis 19 capítulo. No solo comunicaron el mensaje, sino que también ayudaron físicamente a Lot y su familia a escapar, demostrando el cuidado de Dios en tiempos de crisis. Guerreros celestiales en la batalla espiritual. Los ángeles no son solo mensajeros, también son guerreros que luchan contra las fuerzas del mal a favor del pueblo de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 10, un ángel revela que enfrentó resistencia espiritual al traer una respuesta a las oraciones de Daniel. Fue evitado por un príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual malvada, y solo logró avanzar con la ayuda de Miguel, el arcángel guerrero. Esta escena ilustra la realidad de la batalla espiritual que ocurre detrás de escena de la historia humana. Como Pablo escribe en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, poderes y fuerzas espirituales del mal. Los ángeles participan activamente en estas batallas, luchando en el nombre de quienes pertenecen a Dios. Protectores y liberadores. Los ángeles también son conocidos por su papel de protectores. En varias ocasiones, vemos a Dios usando sus ángeles para mantener y liberar a sus siervos. Un ejemplo impresionante se encuentra en el Salmo 91, versículo 11. Porque Eus Angels le dará orden, para mantenerlo en todos sus sentidos. Esta promesa se evidencia en poderosas historias bíblicas. Cuando Daniel fue arrojado al pozo de los leones, era un ángel que cerró la boca de los animales, protegiéndolo de la muerte derecha. Daniel, capítulo 6, 22 versos. En los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, un ángel liberó a los apóstoles de la prisión, ordenándoles que continúen predicando la palabra de Dios. Estos informes muestran que los ángeles no solo protegen, sino que también fortalecen a los fieles para continuar su misión divina. Intervenciones en estos días. Incluso hoy, muchos cristianos informan experiencias que creen que son reuniones angelicales. Los misioneros en las zonas de conflicto a menudo cuentan historias de libridades milagrosas, donde describen figuras brillantes o guardianes invisibles que surgieron en el momento de mayores necesidades. Aunque estos informes son subjetivos, refuerzan la idea de que Dios continúa enviando a sus ángeles para proteger y guiar a su pueblo. Los ángeles, sin embargo, nunca buscan reconocimiento o adoración. Siempre señalan a Dios, ensalzando su nombre y recordándonos que todo el poder y la gloria le pertenecen a Él. El papel de los ángeles en la historia humana nos inspira a reflexionar sobre nuestra propia parte en el plano divino. Si estos seres celestiales sirven a Dios con total devoción y obediencia, ¿cómo podemos responder a nuestro llamado de manera similar? Nos muestran cómo vivir en sumisión, preparación y adoración. Pero incluso en medio de esta armonía celestial, hubo una rebelión. Uno de los ángeles más altos, Lucifer, se desvió de su propósito y se convirtió en el enemigo más grande de Dios y la humanidad. ¿Cómo fue esto posible? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta revuelta celestial? La rebelión de Lucifer, el primer pecado. Entre los innumerables anfitriones celestiales creados por Dios, Lucifer se destacó como una de las creaciones más extraordinarias. Su nombre, que significa portador de la luz o estrella de la mañana, refleja su belleza, sabiduría y posición de honor en el cielo. Muchos creen que ocupó el cargo de querubín ungido,
un protector especial, cerca del trono de Dios, con acceso directo a la gloria divina. En Ezequiel, capítulo 28, encontramos una descripción simbólica que muchos interpretan como una referencia a su gloria inicial. Usted eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecta en belleza. Fuiste ungido como un querubín guardián, porque para eso lo designé. Estabas en el santo monte de Dios y caminaste entre piedras de flamenco. Versos 12 a 14. Este texto describe la magnificencia de Lucifer y su función primordial: reflejar y proteger la gloria de Dios. Sin embargo, esta posición exaltada se convirtió en la etapa de una tragedia cósmica. Algo profundo y terrible comenzó a germinar en su corazón: el orgullo. El primer pecado no nació en la tierra, sino en el cielo, en el corazón de un ser creado para adorar y servir. El profeta Isaías, en el capítulo 14, arrojó luz sobre la caída de Lucifer, describiendo los pensamientos que dominaron su corazón. Subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré como el más alto. Versículos 13 y 14. Este deseo de igualar o incluso superar al Creador mismo fue el punto de ruptura. Superb ha cegado a Lucifer a la verdad de que ninguna criatura, por gloriosa que sea, puede ocupar el lugar de Dios. No solo quería ser admirado, anhelaba la adoración exclusiva y la autoridad suprema que pertenece solo al Creador. Lucifer no se cayó solo. Su rebelión era tan poderosa que lo arrastró un tercio de los anfitriones celestiales. Estos ángeles, que una vez compartieron la perfección y la gloria divina, se alieron con él en su intento de usurpar el trono de Dios. Pasaron de fieles sirvientes a enemigos declarados, convirtiéndose en demonios agentes de engaño y destrucción. La rebelión culminó en una batalla celestial, descrita en Apocalipsis, capítulo 12. Entonces, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles tomaron represalias, pero no eran lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Versículos de 7 a 9. Miguel, el arcángel guerrero, dirigió las fuerzas celestiales contra Lucifer, ahora identificada como el gran dragón o Satanás. Lucifer y sus aliados fueron derrotados y lanzados a la tierra. Esta expulsión no fue solo un cambio de lugar, sino una separación eterna entre ellos y Dios. El portador de la luz se convirtió en Satanás, el oponente, cuyo único propósito es oponerse al plano divino. La batalla ha sido superada en el cielo, pero la guerra espiritual continúa en la tierra, donde Satanás busca corromper la creación de Dios. La caída de Lucifer trajo repercusiones devastadoras a toda la creación. Cuando intentó a Adán y Eva en Edén, introdujo el pecado y la muerte en el mundo, rompiendo la armonía original de que Dios había establecido. Desde entonces, la humanidad vive en medio de una batalla espiritual, en la que Satanás busca desviar al hombre de Dios, mientras Dios trabaja para redimir su creación. Aunque Satanás es poderoso, permanece subordinado a la soberanía divina. El libro de Job, capítulo 1, revela que solo puede actuar dentro de los límites establecidos por Dios. Acusa, engaña y destruye, pero nunca puede superar la autoridad del Creador. La historia de Lucifer es una poderosa alerta para todos nosotros. El orgullo, que condujo a su caída, es uno de los pecados más insidiosos y peligrosos. Así como deseaba la gloria que pertenece a Dios, muchos de nosotros, en algún momento, enfrentamos la tentación de buscar nuestra propia exaltación. James, capítulo 4, versículo 6, advierte: Dios resiste al excelente, pero le da gracia a los humildes. La verdadera sabiduría es reconocer nuestra dependencia total de Dios y tratar de vivir con humildad, sirviéndola con un corazón sumiso. Así como el orgullo destruye, la humildad nos eleva a los propósitos eternos de Dios. A pesar de las acciones de Satanás, el plan de Dios nunca se ha frustrado. La victoria ya ha sido garantizada a través de Jesucristo. En la cruz, Jesús desarmó los poderes de la oscuridad y triunfó sobre ellos públicamente, ofreciendo redención a la humanidad. Colosenses, capítulo 2, 15 verso.
El libro de Apocalipsis asegura que el destino de Satanás esté sellado. En el capítulo de los 20, versículo 10, leemos que será arrojado al lago de fuego y azufre, donde se atormentará por siempre y para siempre. Su última derrota será el hito de la consumación del reino de Dios, cuando todas las cosas serán restauradas. ¿Qué nos enseña la historia de Lucifer? Ella nos recuerda que ninguna posición, belleza o poder es suficiente sin sumisión a Dios. El orgullo destruye, pero la humildad nos mantiene alineados con el propósito divino. Estamos llamados a reconocer que, como parte de la creación de Dios, nuestra verdadera gloria es reflexionar sobre la suya, no buscar nuestra propia exaltación. A medida que continuamos explorando el impacto de la rebelión de Lucifer, debemos recordar que la luz de Cristo siempre supera la oscuridad. En el próximo capítulo, investigaremos cómo los ángeles caídos continúan actuando en la tierra y cómo podemos resistir sus influencias, permaneciendo firmes en la fe y la gracia de Dios. Los ángeles caídos, consecuencias y actuar en la tierra. La rebelión de Lucifer fue un evento que se hizo eco no solo en los cielos, sino en todo el cosmos. El impacto de esta insurrección espiritual no se limitó al mundo celestial. Él afectó directamente la creación y la historia de la humanidad. Cuando Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, comenzaron una guerra espiritual que aún se desarrolla a nuestro alrededor. Los ángeles caídos, que una vez disfrutaron de la presencia y la gloria de Dios, se convirtieron en agentes de destrucción, error y caos. Antes de la rebelión, estos seres eran sirvientes dedicados a cumplir la voluntad divina. Ahora, conocidos como demonios, se dedican a frustrar los planes de Dios y alejar a la humanidad de la redención. Su misión de oposición es clara: resistir la obra de Dios, corromper su creación y engañar a los hombres para llevarlos a la perdición. La Biblia registra ejemplos sorprendentes de esta actuación. En Génesis, el capítulo 6, los hijos de Dios, que han tomado a las hijas de los hombres, a menudo se interpretan como ángeles caídos que violaron el orden divino, causando una gran corrupción en la tierra antes de la inundación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, Jesús encuentra hombres poseídos por demonios, que atormentaron sus vidas y difundieron el terror, revelando la presencia activa del mal en la tierra. Estos ángeles caídos están organizados bajo el liderazgo de Satanás, que Peter describe como un león que corre, buscando a quien devorar. 1 Peter, capítulo 5, versículo 8. Actúan como instrumentos de engaño y destrucción, buscando desviar a la humanidad de la verdad divina. Los ángeles caídos emplean una variedad de estrategias para perpetuar el mal y engañar a la humanidad. Algunas de sus tácticas más notables incluyen: una de sus herramientas más efectivas es distorsionar la verdad de Dios. Promueven falsas doctrinas, engañosas filosofías y religiones que desvían a las personas de la salvación en Cristo. En los 2 Corintios, capítulo 11, Paul advierte que Satanás se disfraza como un ángel de luz para enmascarar sus intenciones malvadas. Justo cuando Satanás intentó Eva en el jardín del Edén, los ángeles caídos continúan plantando dudas y corruptos de los deseos en los corazones humanos. Explotan nuestras debilidades, tratando de alejarnos de la voluntad de Dios. En varios pasajes, vemos personas atormentadas por demonios, a menudo sufriendo mental y físicamente. Jesús a menudo liberó a los oprimidos, demostrando su poder absoluto sobre estas fuerzas malvadas. Los ángeles caídos influyen en las guerras, la violencia, la injusticia y el sufrimiento a escala global. Aunque invisibles, operan detrás de escena para intensificar el dolor y el caos en la creación. A pesar de su rebelión, las siestas caídas no son independientes de Dios. Operan dentro de los límites establecidos por el Creador. En el libro de Job, capítulo 1, Satanás necesita permiso para probar Job, demostrando que no puede actuar más allá de la soberanía de Dios. Jesucristo, en su misión terrenal, demostró repetidamente su autoridad sobre los demonios. Temaron ante él, reconociendo su identidad divina. Esta realidad nos recuerda que,
como seguidores de Cristo, también tenemos el poder de resistir a las fuerzas espirituales del mal. Efesios, capítulo 6, nos instruye a usar la armadura de Dios, segura de la victoria ya conquistada por Cristo. El final de los ángeles caídos está sellado. En el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, leemos que Satanás y sus seguidores serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados para siempre. Esta es la consumación de la justicia divina, donde todo el mal será destruido y el reino de Dios triunfará por completo. Esta certeza de victoria nos da esperanza en medio de la guerra espiritual que enfrentamos. Aunque los ángeles caídos aún están activos, su tiempo se cuenta y la redención de Dios prevalecerá. Reflexiones prácticas. ¿Cómo vivir en un mundo en la guerra espiritual? La presencia y el rendimiento de los ángeles caídos nos desafían a vivir con vigilancia espiritual y dependencia constante de Dios. Aquí hay algunas prácticas que podemos adoptar para resistir el mal. Conozca la palabra de Dios. El conocimiento de las Escrituras es esencial para discernir la verdad y rechazar las mentiras del enemigo. La Biblia es nuestra arma más poderosa contra el engaño espiritual. Ore sin cesar. La oración fortalece nuestra conexión con Dios y nos equivale a enfrentar las fuerzas del mal. James, capítulo 4, versículo 7, nos recuerda: resisten al diablo, y él huirá de ti. Confía en la victoria de Cristo. Recuerde que Jesús ya ha derrotado a Satanás en la cruz. Nuestra seguridad está en su autoridad y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Permanecer en comunión con otros cristianos. La comunidad de fe es un apoyo esencial en la batalla espiritual. Juntos podemos fortalecer y alentarnos mutuamente. Aunque el rendimiento de los ángeles caídos es una realidad oscura, apunta al plan de redención de la grandeza de Dios. A diferencia de la oscuridad, los ángeles fieles continúan actuando como ministros de gracia y protección, recordándonos el cuidado amoroso del Creador. ¿Cuál es el papel de los ángeles fieles y cómo continúan cumpliendo con los propósitos divinos, desde la protección de los individuos hasta la ejecución de los planes de Dios, hasta el juicio final y la restauración de todas las cosas? El papel de los ángeles en la redención y el juicio final. Los ángeles fieles, aquellos que permanecieron leales a Dios durante la rebelión de Lucifer, han desempeñado roles fundamentales a lo largo de la historia de la redención. Desde los primeros momentos de la anunciación del Mesías hasta los eventos cataclísmicos del juicio final, estos seres celestiales actúan como mensajeros, protectores, guerreros y adoradores que reflejan la gloria y la majestad de Dios. Su presencia constante nos recuerda que el plan divino se está cumpliendo, tanto en el cielo como en la tierra. Mensajeros de la redención. Los ángeles siempre han estado involucrados en momentos cruciales en la historia de la salvación, asumiendo la misión de comunicar los propósitos de Dios a la humanidad. Uno de los ejemplos más poderosos es el anuncio del nacimiento de Jesucristo. En Lucas, el capítulo 1, leemos sobre el ángel Gabriel, enviado a María con un mensaje extraordinario. Estarás embarazada y darás a luz a un hijo, y lo llamarás Jesús. 31 verso. Este anuncio no fue solo la comunicación divina, sino la proclamación de que el plan redentor de Dios se estaba realizando. Al nacimiento de Jesús, los ángeles no solo entregaron mensajes, sino que también celebraron con alegría. Un coro celestial apareció a los pastores en los campos de Belén, proclamando: Gloria a Dios en lo más alto, y la paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Lucas, capítulo 2, 14 verso. Esta escena marcó la alegría del cielo para la llegada del Salvador, uniendo al mundo celestial y al terreno en un momento de adoración. Los ángeles también estuvieron presentes en la resurrección de Cristo, uno de los mayores eventos en la historia redentora. En Matthew, capítulo 21 años, rodaron la piedra de la tumba y anunciaron a las mujeres: Él no está aquí. Se levantó, como había dicho, versículo 6. Estos eventos muestran que los ángeles no son meros observadores,
sino participantes activos en la realización del plan divino. Protectores del pueblo de Dios. Los ángeles no solo proclaman la redención, sino que también trabajan para proteger a los que forman parte del plan de Dios. En los Salmos 91 capítulo, versículo 11, está escrito: porque sus ángeles le darán orden para mantenerlo en todos sus sentidos. Esta promesa es un recordatorio constante de que Dios usa a sus ángeles para protegernos en tiempos de peligro. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de esta protección. En el libro de Hechos, capítulo 12, un ángel liberó a Pedro desde la prisión, guiándolo de una manera milagrosa. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel fue salvado en la tumba de los leones por un ángel que cerró la boca de los animales. Daniel, capítulo 6, versículo 20 siestería. Estos informes nos dan seguridad de que incluso en medio de las tribulaciones, los ángeles continúan actuando como aliados invisibles en nuestro viaje de fe. Aunque sus acciones a menudo son invisibles para nosotros, los ángeles permanecen activos para cumplir la voluntad divina, proteger y servir a los hijos de Dios. Guerreros en el conflicto final. Además de proclamar la redención y proteger al pueblo de Dios, los ángeles juegan un papel crucial en el juicio final. El libro de Apocalipsis presenta una visión clara del desempeño de estos seres celestiales como ejecutores de los decretos divinos, trayendo advertencias y juicios sobre el mundo. En Apocalipsis, el capítulo 7, los ángeles se describen sosteniendo los 4 vientos de la tierra, simbolizando la preservación de la creación hasta el momento determinado por Dios. Más tarde, en el capítulo de los 20, leemos sobre la batalla final, dirigida por el arcángel Miguel, que garantiza la derrota definitiva de Satanás y sus aliados. Los ángeles también tocan las trompetas que marcan eventos significativos en el juicio, cada un sonido que señala un acto de Dios que acerca la consumación de su reino. Estos actos no son solo manifestaciones de poder, sino también un recordatorio de que Dios es justo y soberano en todas las cosas. Una visión de adoración perpetua. Incluso en medio de la batalla y el servicio, los ángeles nunca dejan de adorar a Dios. En el Apocalipsis, capítulo 5, Juan describe una escena gloriosa en el trono celestial. Digno es el Cordero que fue asesinado por recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Versículo 12. Millones de ángeles se unen en esta adoración, proclamando la majestad del Cordero que ganó la muerte. Esta adoración perpetua nos muestra el propósito central de los ángeles: glorificar a Dios. Toda su existencia, desde el comienzo de la creación hasta la eternidad futura, se centra en exaltar el nombre del Señor y cumplir con sus propósitos. El papel de los ángeles en la redención y el juicio final nos enseña lecciones profundas. Nos recuerdan la soberanía de Dios, que dirige la historia con justicia y amor. Su presencia y acciones nos alientan a vivir con fe y confianza, sabiendo que estamos protegidos y guiados por el Señor. Además, los ángeles nos señalan a Cristo, el centro de toda la historia redentora. Su misión, está vinculada a exaltar al Cordero de Dios, y nos llaman este ejemplo, dedicando nuestras vidas a adorar y al servicio. Al concluir, nos llevan a reflexionar sobre cómo los ángeles demuestran el cuidado y la soberanía de Dios en nuestra historia. Pero lo más importante, nos recuerdan que cada creación converge al plan redentor de Dios. En el próximo capítulo, terminaremos este viaje explorando el impacto de los ángeles en nuestra fe diaria y el significado de su existencia en la victoria definitiva del reino de Dios. El viaje a través de la historia de los ángeles nos revela más que la existencia de seres extraordinarios. Nos lleva al corazón de Dios mismo y al propósito eterno que ha cambiado por toda la creación. Desde los querubines que mantienen su gloria hasta los serafín cantando alrededor del trono, desde la caída de Lucifer hasta la fidelidad de los ángeles que permanecieron al lado del Creador, cada detalle de esta narración refleja profundos aspectos del amor, la justicia y la soberanía divina. Los ángeles, aunque magníficos, sirven como espejos que dirigen nuestra atención a Dios.
Son sirvientes que cumplen con su propósito con la perfección, siempre señalando la gloria del Creador. Del mismo modo, nuestra existencia debe reflejar este propósito, vivir para glorificar a Dios. Así como los ángeles adoran con la devoción total, estamos llamados a ofrecer todas nuestras vidas como un acto de adoración, con el corazón, el alma y la fuerza dedicadas a ella. La historia de la caída de Lucifer y la actuación de los ángeles caídos nos recuerda que estamos en medio de una batalla espiritual real. Esta guerra no solo es celestial, se manifiesta en nuestros pensamientos, opciones y acciones diarias. Es una lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre la verdad de Dios y los errores del enemigo. Pero Dios no nos dejó indefensos. Nos dio herramientas poderosas para superar. Su palabra, que ilumina nuestro camino, oración, que conecta nuestro espíritu con el suyo, y la presencia constante del Espíritu Santo, que nos fortalece. Además, envió a sus ángeles para ministrar y proteger a aquellos que heredarán la salvación. Hebreos capítulo 1, 14 verso. Saber que tenemos aliados invisibles nos fortalece para perseverar, incluso en los momentos más difíciles, y nos recuerda que hay un plan más grande en acción. La batalla espiritual también nos desafía a vivir en vigilancia. Los Efesios, capítulo 6, nos instruyen a usar la armadura de Dios y seguir siendo firmes contra las trampas del diablo. Cuando entendemos que no estamos solos en esta pelea, gana. Tengo coraje para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Dios tiene el control. La historia de los ángeles, especialmente la de Lucifer, nos enseña la importancia vital de la humildad. Fue el orgullo lo que llevó a Lucifer a caer, el deseo de exaltarse sobre Dios. Por otro lado, los ángeles fieles permanecen en su misión absoluta, sirviendo con alegría y obediencia. Esto nos lleva a un examen personal. ¿Alguna vez hemos buscado nuestra propia gloria en detrimento de Dios? La humildad es esencial para mantenernos conectados a la fuente de la vida. Es ella quien nos ayuda a reconocer nuestra dependencia total de Dios y nos pone en una posición de recibir su gracia. Como James nos recuerda, Dios se resiste excelente, pero le da gracia a los humildes. James, capítulo 4, versículo 6. La gratitud es otra respuesta natural al reflexionar sobre el papel de los ángeles en nuestras vidas. Nos protegen, luchan por nosotros y cumplen los diseños de Dios, a menudo sin ser conscientes. Cada intervención divina, visible o invisible, es una razón para alabar al Señor y reconocer su bondad. Aunque estamos en medio de una batalla espiritual, la historia de los ángeles nos asegura que la victoria final ya se ha ganado. En la cruz, Jesús derrotó al pecado, la muerte y las fuerzas oscuras, asegurando la redención de toda la creación. Como Apocalipsis, capítulo 21 años, el versículo 4, nos recuerda: se limpiará de sus ojos cada lágrima. No habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, ya que ha pasado la vieja orden. Los angelinos participarán activamente en el juicio final, pero el centro de todo será el Cordero que fue asesinado, y Rose. Es la base de nuestra esperanza y el enfoque de la adoración eterna. Saber esto nos da el coraje de enfrentar los desafíos del presente, confiando en el glorioso resultado que Dios ha preparado para su pueblo. La historia de los ángeles no es solo una narrativa fascinante, es un llamado a vivir alineado con el propósito de Dios. Esto significa buscar una vida de adoración genuina, servicio fiel y plena confianza en el plano divino. Al igual que los ángeles fieles, estamos llamados a ser instrumentos del reino de Dios, trayendo su luz a un mundo en la oscuridad. Pero eso requiere una decisión de nuestra parte. ¿Estamos dispuestos a vivir para la gloria de Dios, al igual que los ángeles? Podemos elegir seguir el ejemplo de los ángeles fieles o el riesgo de caer en la trampa de orgullo y rebelión. La elección es nuestra, pero la invitación de Dios es constante. Señor Dios Todopoderoso, le agradecemos su palabra que revela su plan y el papel de sus ángeles en nuestra redención. Nos ayuda a vivir humildemente, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de ti. Que reflejemos su luz y exalten su nombre en todo lo que hacemos.
En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Rey, rezamos. Amén. La historia de los ángeles es un poderoso recordatorio de que Dios está en el control absoluto de todas las cosas. Nos muestran que el verdadero propósito de la vida es conocer y glorificar a Dios. Que este viaje lo inspire a buscar una conexión más profunda con el Creador y a vivir cada día en comunión con Él. Y recuerda, nunca estás solo. A su lado hay un ejército celestial que lucha por ti, pero sobre todo hay un Dios que lo ama incondicionalmente y tiene un plan eterno para su vida. Vive con esa esperanza, vivir con esa certeza, vivir a la gloria de Dios.